Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios para abordar esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. Para esta ocasión nosotros vamos a darle un segundo punto de vista a lo que es la encuesta sacada al menos hace unos 10 días por parte de la empresa encuestadora Sid Gallup. Entonces, vamos a ver si en verdad se tienen que endurecer las medidas contra las actuales pandillas y qué más se debe hacer para seguir intentando controlar este problema que por años nos ha afectado. En un segundo punto vamos a intentar analizar diversas opiniones respecto a la reelección y también si es prudente que la oposición rumbo a 2024 se presente como un solo frente. Bueno, eso y más lo vamos a estar analizando con Luis Enrique Contreras, nuestro analista político de esta noche. Luis Enrique, ¿qué tal? Encantado. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa y a tu audiencia. Y aquí estamos para el análisis político y de seguridad pública. Desde luego, y encantado que nos haya aceptado la invitación, y no queremos empezar sin antes recordarle a nuestra audiencia que también puede sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook de Mix de Medio y también a través de nuestra página de YouTube. Empezamos entonces. Sí. Esta encuesta que sale de Sid Gallup hace más o menos unos 10 días plantea que en principio el 95% de la población apoya la gestión en cuanto a seguridad del presidente Bukele. Entonces, la primera pregunta va abordada en, ¿la apoya desde cuándo? ¿Desde que él entró con el plan control territorial o estas cifras han subido a partir de la instauración del régimen de excepción? Sí, lógicamente lo hemos abordado en otros programas, la seguridad pública es la piedra angular, es un eje transversal, básicamente sí. La economía de los países es muy importante. En gobiernos anteriores nunca se le había dado la preponderancia que como lo ha hecho el actual gobierno, y desde que tomó posesión el presidente Bukele sabemos de que se implementó el plan control territorial, el cual en su momento comenzó a dar muy buenos resultados. Sí. Es decir, yo he escuchado a otros analistas que sin un criterio técnico mencionan que es un criterio más político el que ellos utilizan, tratan de desacreditar el plan control territorial, lo cual no es así. Sí. Y hacen ver que por eso se implementó el régimen de excepción, lo cual tampoco es cierto. Mira, la seguridad ciudadana lleva mucho tiempo para una implementación, para que derive en un arquetipo de seguridad ciudadana a seguridad pública, que es lo antagónico a lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, el plan control territorial logró muy buenos resultados que en el pasado ningún gobierno lo había hecho, ni las mano duras, super mano dura, ni el plan El Salvador Seguro, etcétera. El régimen de excepción vino a potenciar y a profundizar más el plan control territorial. ¿En qué sentido? Porque también hubo reformas al Código Penal muy importantes que no las podemos dejar pasar por alto. Por ejemplo, el hecho de tener tatuajes alusivos a pandillas ya es sujeto de detención y un procesamiento judicial de la persona. Sí. Hay reos que no han podido salir y vuelven a ser enjuiciados por tener tatuajes alusivos a pandillas, que en su momento ellos pagaron una pena, ya sea por extorsión, robo, otro delito, pero se suma a la hora de salir de la cárcel ese delito y agrupaciones ilícitas. Esa reforma ha sido crucial para profundizar en el plan de seguridad del gobierno actual. Indudablemente que eso ha hecho que la figura del presidente Bukele se siga potenciando. ¿Por qué te lo menciono esto? Porque en enero hubo una encuesta del presidente Bukele. Es importante mencionar que en todas ha salido aprobado, no existe encuesta alguna después de 3 años que haya salido reprobado. Sin embargo, en enero se tuvo una que tenía una nota específica y después de implementar el régimen de excepción superó esa nota. Es decir, con esos datos muy técnicos y específicos de las encuestas, que la población salvadoreña ve con buenos ojos y avala las medidas que se están haciendo en seguridad pública. Ahora, menciona algo, que algunas personas que ya habían cumplido, digamos, su condena de 15, 20, 30 años, sí. Salen, pero en el momento mismo son capturadas por tener tatuajes. ¿Esto no crea un resentimiento en estas mismas personas a pesar de ya haber pagado esa condena de 20, 30 años por tener tatuajes? Si nos vamos a la parte emocional, de emotividad, pueden sentir cualquier cosa, no solo resentimiento, pueden sentir odio, etcétera. Sin embargo, sabemos de que el hecho de haber pertenecido a una agrupación terrorista, porque así está decretado ya las maras y pandillas, lógicamente eso les permitió, fue la vía para cometer esos crímenes, ya sea extorsión, robo. Es decir, en su momento, como no estaba tipificado, no se le juzgó de esa forma, por eso ahora sí se está haciendo. Eso le está dando un mayor margen de acción y sostenibilidad al plan de seguridad del gobierno. No hay que perder de perspectiva eso.
Porque aquí lo que ha faltado en gobiernos anteriores fue eso. Aquí fue, llamémosle en buen salvadoreño, una changoneta en política criminal. Que el mano dura, super mano dura, todo, tanto Arena y el FMLN no supieron darle lectura nunca y no existió la voluntad política en ese momento para entrarle de lleno a contrarrestar la inseguridad y criminalidad que estaba en nuestro país, a tal grado que todos lo sabemos, pues el control territorial que llegaron a tener las pandillas, las extorsiones. Tenemos datos concretos, lo que daban inclusive los de transporte público, millones de dólares anuales en cuanto al pago de extorsión. ¿Qué ha sucedido ahora? Que ellos mismos han dicho que el 95% de extorsión ha disminuido, que es un sector de los más golpeados en cuanto a la extorsión. Muchas personas, inclusive en Santa Ana, por ejemplo, en el occidente del país, hubo una encuesta de la Facultad Multidisciplinaria del Occidente, donde también el 80% de la población había dicho que la extorsión había disminuido en negocios formales e informales. Es decir, tratar de delegitimar lo que se ha logrado, tanto con el Plan Control Territorial y con el régimen de excepción y esta modificación del marco legal, yo creo que no tiene sustento alguno. Es más un criterio ideológico, político, partidario, lógicamente para buscar ventaja en las elecciones venideras, de una oposición que al final no tiene opción alguna de retomar el poder. Ok, cambiemos el criterio sentimental al cual se refiere. Vámonos al criterio en condiciones de derecho o en condiciones de justicia. Si es justo que una persona que haya pagado condena vuelva a ser enjuiciada. Lo que pasa es que no está siendo enjuiciado por el mismo delito. Recordemos que en derecho no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, sino que es por agrupaciones ilícitas. Me explico. Es decir, incluso los abogados lo explican de esta forma, que la persona que salió por asesinato, por ejemplo, o por robo, está siendo enjuiciada hoy por los tatuajes. Por eso hemos visto a muchos pandilleros, terroristas, que se están tratando de ocultar los tatuajes. Han llegado a tal grado de quemárselos, porque saben que hoy la pena es severa con respecto a ese tipo de delito. No perdamos de perspectiva que cuando ellos fueron detenidos en años atrás, esto no era delito. Es decir, que no están siendo juzgados por el mismo delito, sino que se les está sumando que ahora sí es delito por la modificación que hubo de la Asamblea Legislativa a solicitud del Ministerio de Justicia. No perdamos de perspectiva eso. Luis Enrique, ahí podría haber un choque con el principio de retroactividad de la ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley menciona, o al menos al principio mencionaba, que, digamos, usted hizo tal cosa hace años, luego se pone una ley la cual lo prohíbe, pero cuando usted lo hizo no es delito. Entonces la ley aplica desde el momento en que, digamos, usted comienza a cometer el delito desde este momento, no cuando no. Te entiendo. No era. Mira, al final, si nos vamos a ese tecnicismo jurídico, no se va a tener un avance en las medidas de seguridad ciudadana. Pienso que es el enfoque que le da el gobierno, porque si nos vamos a ese tecnicismo hay una serie de situaciones que no podrían hacerse. Por eso tenemos una serie de ONGs de derechos humanos, incluso tanto nacionales como internacionales, tratando de tener injerencia en opinión de lo que se está haciendo en el país. Sin embargo, vemos la efectividad y esa pacificación que se ha logrado a nivel nacional. Lógicamente que hay focos de violencia todavía, como en todo país del mundo. Yo le he explicado en este y en otros canales de televisión que la delincuencia, la violencia no se erradica, se neutraliza. Y para eso es importante lo que se está haciendo. Y si te fijas, ha venido de forma escalonada. El Plan Control Territorial tenía 7 fases, las cuales se comenzaron a implementar. En ningún momento ha dicho el presidente, esa fase ya se dejó de implementar, hoy sigue la otra. No podemos articularlo de esa forma. Es decir, en su momento también cómo fluctúa la criminalidad, la mutabilidad que va teniendo, así es como también se va teniendo esa adaptabilidad del plan de seguridad pública. Así es. Un ejemplo, no es lo mismo combatir en Morazán la delincuencia que hacerlo en Ahuachapán, por ejemplo. Son situaciones muy diversas, el entorno es diferente, aunque sea el mismo país. Puede que en el oriente sea más fortalecida la delincuencia, puede que en Ahuachapán no, y así es como la adaptabilidad la vas teniendo las instituciones de gobierno que les compete a la seguridad pública para combatir al crimen. Ok, estadística número 2. Se menciona en la misma encuesta de CIDCAPRO que el 10%, solo el 10% ha sido víctima de algún robo o asalto en los últimos 4 meses. Esto también nos habla de por qué también hace meses atrás la UCA sacaba una encuesta en la cual entre el 85 y el 95% estaban o sentían una percepción de mayor tranquilidad. Exacto. No, indudablemente, mira, se puede decir que la mayor parte del crimen, estas estructuras criminales controlaban todo, inclusive a nivel territorial. Creo que todos sabemos que de forma bajo la mesa, era ya un secreto a voces, como le querramos llamar,
cuando andaban delincuentes en ciertas zonas, eran expulsados por las pandillas, porque en cierta medida les afectaban su territorio. Y ahora con estas detenciones que se han hecho masivamente de pandilleros, estas zonas han dejado de ser controladas por ellos. Lógicamente, el delito de oportunidad como robos, hurtos, siempre van a existir. Por eso es importante esa diversificación también de generar efectos disuasivos como las cámaras de vigilancia, recuperación de espacio público, etc. Sin embargo, con el estado de excepción también es importante mencionarlo. Genera un disuasivo también para el delincuente común, por ejemplo, porque en cierta medida ya no vas a pasar 3 días detenido, es mayor parte del tiempo, y si al final este delincuente común anda algún tatuaje alusivo a pandillas, se le ve más emproblemado también judicialmente, ¿me explico? Creo que en cierta medida el estado de excepción ha venido a hacer eso, a generar ese disuasivo, y no ha venido a generar esa fobia, como la oposición lo quiere hacer ver, de que vivimos con miedo de salir los salvadoreños. No es cierto. Hemos visto la fiesta de agosto, hemos pasado 2 épocas vacacionales, Semana Santa también, que se puede decir que era la primera prueba. Semana Santa ya sabemos con el régimen. Exacto, que era la primera prueba para los salvadoreños de decir, salimos o no a las calles. E incluso hay una diputada de oposición política que mencionaba que la gente está cansada del régimen, con miedo, que no sale a las calles, y fue viralizado ella como fue a la festividad de los farolitos en Huachapán, y la gente andaba en las calles, me explico. Es decir, la realidad se puede constatar con hechos. Con palabras podemos decir una serie de situaciones, sin embargo los hechos son evidentes y contundentes. Yo creo que ahí no se puede obviar. Ok, para el siguiente bloque vamos a estar comentando respecto así hay que endurecer muchísimo más las medidas contra las pandillas. Bueno, el análisis tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Siempre en el análisis de la misma encuesta Sid Gallup menciona que el 85% de la población prefiere que haya un endurecimiento hacia las pandillas. Es decir, hay aquellos que mencionan que las medidas actuales implementadas por el régimen de excepción o estado de excepción deben mantenerse y son suficientes para contrarrestar los efectos o el crecimiento de estos grupos criminales, por un lado. En el otro caso, tenemos aquellos que opinan que esto aún no es suficiente y en todo caso deben seguirse planificando medidas muchísimo más duras. Luis Enrique. Mira, con esos datos de la encuesta podemos ver cómo la población siempre exigió y siempre va a exigir vivir en tranquilidad. Yo creo que a nadie nos gustaría andar con chalecos antibalas como anda la gente en Chicago, en Estados Unidos actualmente, por los tiroteos que se dan. O volver al pasado cuando te impedían ingresar al lugar, te pedían el DUI personas que no eran autoridad de seguridad pública, etcétera. Decapitaciones, secuestros, una violencia instrumental como asesinaron a los trabajadores de una empresa, ¿te recuerdas? Allá en San Juan Opico, videos que fueron virales, eso ya no lo tenemos ahora. Nadie quiere regresar a una realidad nefasta para el país que duró décadas. Por eso entiendo, es entendible que mucha población exija una represión aún mayor. Yo creo que muchos inclusive exigen la pena de muerte. Sin embargo, si nos vamos a la parte cómo se ha estado articulando tanto el plan control territorial y estado de excepción, vemos que no ha habido una fluctuación o un resurgimiento de la delincuencia. Es decir, que se ha logrado neutralizar y sigue avanzando el gobierno con su objetivo de erradicar a las pandillas y neutralizar el crimen que ejercían ellos. Es decir, yo no lo veo necesario con un endurecimiento aún mayor. Ha sido muy puntual y muy efectivo el gobierno en haber solicitado esa adecuación del marco legal del Código Penal que estábamos hablando en el primer segmento para neutralizar la operatividad criminal de los grupos terroristas.
Desde mi óptica, desde mi análisis, no lo veo necesario un endurecimiento mayor. Yo lo vería necesario si en este caso, después del régimen de excepción, estas pandillas y maras hubieran logrado nuevamente articularse y estar combatiendo en frentes comunes, como pasa, por ejemplo, con los carteles de droga en México. Sí. Aquí no hemos visto atentados fuertes contra una delegación policial, atentados contra jefes policiales. El día de ayer tuvimos el asesinato de un fiscal en Ecuador, frente a la sede de la Fiscalía. En otros países hemos visto cuestiones bien complicadas. Aquí no hemos llegado a un nivel así. Y dudo que lleguemos de seguir así al régimen de excepción, me explico. Por eso yo no lo vería tan necesario actualmente como se está manejando la seguridad pública, un incremento de penas. Sin embargo, parece que el ministro de Justicia ha solicitado todavía una adecuación. Habría que esperar en qué termina esa si lo van a aprobar o no, y qué tanto podría potenciar lo que actualmente se tiene con el régimen de excepción. Ok, pero sí parece prudente en ese sentido. Ok, ya mencionó que no son necesarios endurecer las penas, ya que las que tenemos actualmente son exactamente suficientes y han servido para controlar o gestionar el avance de las pandillas. Entonces, es por eso que sigue siendo necesario extender el régimen de excepción, y me atrevería a decirlo de manera indefinida. Mira, indefinida, yo creo que mes a mes, lógicamente, no es antojadizo como se hace. Mira, el problema cuando nuestro país tiene una polarización, porque yo creo que la polarización siempre va a existir, por lo menos actualmente. Antes era diferentes niveles. Antes era izquierda, derecha, lo que se tenía arcaicamente. Sin embargo, ya no es eso. Hoy es la gente que está con el gobierno y los que son de oposición y buscan manejarlo políticamente. Sí. Ya le hemos explicado, la oposición decía que no era necesario el régimen para combatir el crimen. Sin embargo, ellos cuando fueron gobiernos nunca lo hicieron, con las herramientas que tenían. Me doy a entender, es decir, la población valora eso, por eso apoya al gobierno actual y por eso el presidente Bukele está bien evaluado, aunque no le guste muchísimo. Y lo que tú mencionas, es decir, ¿se va a seguir con la misma dinámica de ampliación? Pienso que sí. ¿Por qué? Porque hay estudios de perfiles geográficos del crimen que son técnicas criminológicas que hacen las autoridades. Lógicamente que eso no lo vas a publicitar. Es algo de inteligencia policial, de investigación, que se da a nivel focalizados también. Es técnicas de criminología, como te menciono, que se puede establecer, no, todavía sí es necesario. Según inteligencia policial todavía tenemos mareros en esta zona. Un ejemplo, ¿tú crees que al azar o la población fueron a detener muchos pandilleros cuando comenzaba el régimen de excepción en residenciales muy suntuosas en San Salvador? Creo que muchos vecinos ni sabían que vivían pandilleros en esa zona. ¿Cómo se dio con esas capturas? Recordemos que en el régimen de excepción se puede intervenir las comunicaciones. A través de la investigación policial, es aquello que no logramos ver. Solo se ve la parte operativa de detención cuando la persona está esposada, pero hay un trabajo policial exhaustivo en las autoridades, en conjunto con las Fuerzas Armadas, de investigación de por medio. No van a ir a realizar un allanamiento de forma al azar, porque se les ocurrió hacerlo en esa casa. Hay una investigación de por medio. Ahí podemos ver cómo las pandillas habían logrado una consolidación económica tan fuerte de rentar, comprar propiedades en zonas que antes era impensable para estas estructuras criminales. Es decir, ya existía un mapeo lo suficientemente especificado y lo suficientemente fuerte como para identificar cada una de las zonas donde operaban estos grupos criminales. Sí, pero antes tenías el freno legal y muchas veces ¿qué sucedía? Y la gente también le ha dado la razón a las autoridades cuando decían, ya los detuvieron, pero vienen más enojados a cobrarnos la renta, vienen a cobrarnos el doble porque salían a los 3 días, porque no podían judicializarlos por tener tatuajes alusivos a pandillas. Ahora los retienen solo el hecho de pertenecer a una pandilla criminal. Eso es muy importante y la población es lo que ha avalado. Por eso cuando viene el discurso, la verborrea de la oposición de mencionar que están capturando inocentes, que están reprimiendo al pueblo, no es cierto. Eso no es así. Lógicamente, en esas intervenciones se pueden dar casos muy puntuales, muy aislados, de detenciones que sean de personas que no pertenecen a pandillas. Yo creo que eso hay que ponerle mucha atención. Mira, eso sucede inclusive no estando en régimen de excepción, porque quieres o no, mira, el policía pasa en un estrés muy complicado. Venimos de años en los cuales, tuvimos policías decapitados, soldados en fosas comunes encontrados posteriormente, lidiando con un cáncer criminal, que no es un trabajo fácil. En algún momento como seres humanos se equivocan. Yo creo que a esos casos hay que darle una agilidad del procesamiento. Pues yo creo que hay un margen de error que lamentablemente sucede. Sin embargo, no es la mayoría. Por eso es importante. Yo creo que recordemos que la política, cuando beneficia a las mayorías, es lo que se busca implementar. Si estás afectando a una mayoría, es donde tienes que cambiar de política, en este caso la política de seguridad pública. Pero si estamos viendo que el beneficio es mayor para la gente honrada, por eso el presidente, a través del ministro de Seguridad Pública, ha estado solicitando la ampliación de régimen de forma mensual a los diputados.
Luis Enrique, cuando usted menciona respecto al hecho de los frenos legales, porque estamos hablando también del mapeo, y si a ese mapeo, si ya se tenían identificadas, no podían ir hasta ahí porque tenían frenos legales, nosotros podíamos mencionar de que no existía el régimen de excepción, no se podía ir hasta esas comunidades, hasta esas ciudades, por estos mismos frenos legales. Fíjate que sí se podía, lo que pasa es que era más lento el proceso. Por ejemplo, para que un juez decretara también poder escuchar las telefonías de un sospechoso, llevaba tiempo. Esa tramitología, esa burocracia es la que impedía muchas veces los procesos policiales. ¿Me explico? Sí. Y cuando se daba la detención también, vaya, solo en el uso de la fuerza. Hasta hace unos años, si un policía mataba en una emboscada a un pandillero, era detenido y procesado. Hasta hace poco se cambió esa tipificación. Me explico, es decir, aquí se tenía un beneficio mayor para los detenidos, los sospechosos, que para las mismas autoridades. Inclusive los mismos policías de Estados Unidos nos mencionaban eso, cuando yo formé parte de la Academia de Policía, como docente. Ellos decían que aquí, estoy hablando ya por el 2010, aquí las leyes no favorecen al policía, decía gente que había pertenecido al FBI. Qué bueno que hoy ha habido una modificación de eso. Y ahora lo podemos ver, esa articulación, mira qué interesante, porque el gobierno actual no solamente ha hecho la modificación legal, la constitucional también de avalar el régimen de excepción, sino que ha dado una dotación también a las fuerzas policiales y militares, tanto a nivel de vehículos, drones de videovigilancia. Hoy la tecnología no la puedes obviar, armas, uniformes, botas. Yo creo que todo eso es importante para el combate al crimen. No puedes andar en condiciones precarias haciendo una labor de la cual depende tu vida también. Yo creo que eso es sumamente importante. La modificación, el arreglo de sedes policiales, también los bonos adicionales al salario es un incentivo indudablemente. ¿Qué pasaba en gobiernos anteriores? El vicepresidente Óscar Ortiz, ¿qué mencionó cuando los policías exigían buenas condiciones? Él no dijo que se buscaran otro trabajo. ¿Qué respuesta más nefasta al respecto? Por eso ahora, lógicamente, la población decidió ese cambio de gobierno, y yo creo que el presidente Bukele no ha defraudado a la corporación policial en ese aspecto. No solamente a ellos, fíjate, también a la militar. Y yo creo que, como para que no olvidemos tan pronto, ¿qué pasó con los bomberos? A los bomberos también les han dado un aumento recientemente, ¿te recuerdas? Sí. Gente que expone su vida también, y que en cierta medida son unidades o instituciones que permanecen bien en el olvido. Poco nos acordamos de ellos, sin embargo, hacen una labor en la cual también arriesgan sus vidas. Ok, entonces estamos estableciendo que la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada en gobiernos anteriores estaban totalmente descuidados, y a raíz de eso también podemos hablar de una baja moralidad, de un bajo moral, arraigamiento también. Exacto. Hacia estas instituciones, porque dicen, no, mira, a mí no me dan botas, no tengo los suficientes armas para defenderme, y si las utilizo voy preso. Eso es lo que se ha cambiado en el actual gobierno, sí, que hoy sí siente orgullo de pertenecer a la policía y al ejército. Bien, indudablemente, yo creo que esa es una apuesta enorme que ha hecho el gobierno, una inversión en la corporación policial, militar también. Antes al ejército se le sacaba en gobiernos anteriores a nivel de acompañamientos, no se le daba mayor margen de acción también. Sin embargo, se ha logrado conjuntar. Por ejemplo, eso que se ha denominado el Gabinete de Seguridad Ampliado, el cual ha visto un trabajo sistemático entre Fiscalía, sí, Ministro de Justicia, PNC, Fuerza Armada, centros penales, una articulación interinstitucional que en el pasado no se tenía. No olvidemos y recordemos que es clave también lo que se ha hecho en centros penales. Ese control interno, porque antes, ¿qué sucedía? Los cabecillas que estaban en centros penales todavía tenían la capacidad de comunicación al exterior. Los beneficios que les daban, mira, yo creo que el salvadoreño tiende a olvidar muy rápido, y es lo que no debemos de hacer. Sí, discotecas, bailarinas, mujeres, prostitutas, celulares, ¿qué no les dieron en la tregua del FMLN en los centros penales? Estábamos en los centros penales que afuera. Algo abyecto totalmente. Y yo creo que la población, lógicamente, aborrece eso. ¿Y dónde se ha materializado? En la aritmética legislativa. ¿Cuántos diputados tiene ahora el FMLN? 4. ¿Cuántas alcaldías tiene? Y que vienen de ser gobierno. Creo que realmente es penoso llegar a esa debacle política en la cual ese instituto político está actualmente. Por eso, cuando buscan delegitimar lo que hay ese régimen de excepción, perdón, pero ahí yo creo que de gobiernos fracasados, tanto como Arena, el FMLN, en seguridad pública, el gobierno actual no tiene nada que aprender, y por eso lo que ha implementado ha superado lo anterior, y por eso tiene buena aceptación. Y siempre hablando en el sentido de seguridad, es por eso que parte de la población, o una gran mayoría, considera que el presidente Nayib Bukele debe ser reelecto. Bueno, eso, tras la pausa comercial.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como ustedes saben, hace 5 días, este 15 de septiembre, el presidente Nayib Bukele manifestó que para las próximas elecciones del 2024 correrá nuevamente como candidato presidencial. Desde luego, siempre están los sectores, aquellos que evidentemente por todo lo realizado, por el trabajo en seguridad principalmente, apoyan que siga 5 años más, y aquellos que dicen, mire, a pesar de todas estas acciones, pero debe detenerse en 2024. Su análisis, Luis Enrique, ¿debe continuar el presidente únicamente por lo hecho en materia de seguridad? Mira, quizás con este tema, si te das cuenta todos estos días de que el presidente Bukele, 15 de septiembre, dio su discurso, anunció su postulación nuevamente como candidato a presidente, ha sido debates en redes sociales, en programas de televisión, sobre a nivel técnico jurídico, si puede o no. Yo creo que aquí es importante, no soy abogado, sino que más de ciencias políticas, darle a nivel político. ¿Por qué te digo esto? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba ciencias políticas, nos decía un maestro que cuando las naciones, sea cual sea, socialmente, económicamente, a nivel de seguridad ciudadana, se encuentran bien, no hay queja alguna del mandatario, o sea, tiene como la facultad o dan el beneplácito de que se continúe gobernando. ¿Para qué vas a cambiar algo que es funcional y que es efectivo? Lo ves incluso a nivel de deporte, mira que la analogía que estamos haciendo, a nivel deportivo, un entrenador si es exitoso sigue con su selección, etcétera, y en cualquier área. ¿Por qué te menciono esto? Porque para darle continuidad a los planes, no solamente de gobierno, sino que también de alcaldías, 3 años para un alcalde es muy poco. Tenemos una alcaldesa aquí cerca del estudio que tiene más de 15, 20 años de ser alcaldesa. O sea, diputados que tienen más de 15 años todavía en la oposición política. A lo que quiero llevar con esto, que para darle un establecimiento, no solo la política de seguridad pública, sino que salud, educación, se necesita una ampliación también de que la persona pueda seguir en el cargo. Un ejemplo de ello tenemos en Vladimir Putin en Rusia, más de 20 años de ser presidente. No vemos una reprobación de su población. Por el contrario, cuando ellos tuvieron la debacle de la Unión Soviética, lo visualizaron como un líder, el cual podría hacer resurgir nuevamente a Rusia como una potencia política y económica, la cual lógicamente lo ha llevado a un posicionamiento mejor a nivel geopolítico. No nos vamos a meter en el tema de la guerra, pero el ejemplo es ese, de que cuando había una continuidad, una aceptación de la población, han dado la validez. Después que sucedió esto, el presidente hizo su anuncio, he visto una serie de encuestas en Twitter, incluso de una señora que trabaja en CNN, del periódico Gato Encerrado, a nivel de Twitter, todas las encuestas, arriba del 80%, a favor que el presidente opte a una nueva postulación como presidente. No hay ninguna que tenga una reprobación. Hemos visto eventos en la diáspora, en Europa, en Estados Unidos, aplaudiendo y avalando nuevamente que se postule. ¿Por qué? Porque aquello que ha sido bueno y efectivo, para la mayoría, como es la democracia, el presidente ha dicho, me postulo nuevamente. Yo lo veo desde mi óptica personal, así como están los números, es histórico para un presidente tener esos números tan altos de aceptación después de 3 años de gobierno. Yo creo que es un estudio digno de ciencia política. Hubiera sido acá, hubiera sido en el país vecino Guatemala, se tuvo el manejo de la pandemia de buena manera, el proceso de vacunación, no solamente en seguridad pública, sino vamos al plano de educación también. Yo nunca había visto que se hubiera entregado a nivel de escuelas públicas laptop de una empresa de marca muy buena, tablet, porque mira, no podemos obviar, no solamente por la pandemia, ahora lo virtual es esencial. No puedes solo quedarte con la cuestión arcaica del pizarrón, ir al aula. En algún momento el papel hasta va a desaparecer, eso para nadie ya es un secreto. Sí. Yo creo que esa conectividad de esa globalización es importante para el país. Ok, creo que ahorita con ese pequeño tema que menciona respecto a la entrega de laptops, creo que lo que se ha pretendido es modernizar o hacer de una mejor manera lo que el gobierno del frente había establecido. Si usted se recuerda,
se había establecido el programa un niño, una niña, una computadora. Eso es lo que no pero, servía. a eso es lo que voy. Ajá. Pero posteriormente se mencionaba que a pesar de esto, se les entregaban las computadoras, pero esas no servían, o de igual manera no intentaba reducir la brecha digital, como sí se está intentando hacer en la actual administración, según entiendo. Exacto. Algo muy importante que hay que destacar de este gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, que lo que ha entregado es de calidad. Sí. Ves el Hospital del Salvador, tecnología de primer nivel, hasta especialistas españoles cuando vinieron en su momento lo dijeron. El proceso de vacunación, teníamos gente de Guatemala y Honduras que venía a vacunarse acá. Es decir, solo en cuestión de sanitaria, ahora con la cuestión de educación, retomando lo que me mencionas. Muchos decían también que solo llegaban a hacer la pantomima, el FMLN, con el señor Serén, profe de la justicia, decía lo de las famosas lempitas, que no funcionaban, no eran funcionales, esas laptops eran como descartables, y se las volvían a llevar, solo era para el acto. Es decir, no había una entrega real. Incluso hoy se lo ha logrado descentralizar, que se está haciendo esa entrega inclusive a través de los alcaldes. Mira qué interesante, ese proceso de articulación entre alcaldías y gobierno central no se había visto también. Sí. Ya hablamos de seguridad pública, los beneficios que se ha tenido, cuestión sanitaria, educación, las calles en el país. Ladrón, lo puedes ver en San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, que ha sido lo más visible. La articulación que se ha tenido en Santa Ana ha sido histórica realmente. ¿Qué sucedía antes con el famoso FODES? Lo utilizaban a saber para qué, para beneficio partidario, para beneficio personal, lamentablemente, de muchas personas. Y ahora ya no es así, hoy ves una efectividad, es decir, eso que critican al gobierno, que es propaganda, lo que dicen, lo cual no es cierto. Ves evidentemente, ves lo que se está terminando de hacer, el Claudia Lars, que el Ministerio de las Públicas está haciendo también. Sur City, lo hablábamos fuera de cámaras, que lo terminó este gobierno, porque en gobierno del FMLN se detuvo la obra por corrupción. Yo creo que hay que recordarle a la población todo eso. El tramo que se va a hacer, el viaducto de los Chorros, después de 20 años del terremoto lamentable que fue incomunicada esa carretera, ¿cómo es posible que ni el gobierno de Arena ni el FMLN intervinieran como debe de ser y de forma real y efectiva esa carretera tan importante? No les interesaba. Ahora el gobierno está tratando de hacerlo y lo van a realizar. Yo estoy claro con eso, así como ha hecho muchísimas obras. El desarrollo que quiere llevar al oriente del país, para eso se necesita tiempo. Y lógicamente el presidente por eso está optando a un segundo mandato. Trasladémonos al discurso de la oposición que mencionan, ya que muchas de las naciones más desarrolladas o en vías de desarrollo sí poseen reelección, hay personas de la oposición que mencionan, no, mire, nosotros no negamos que para Estados Unidos sea bueno el hecho de tener una reelección o para otras naciones, pero en el caso de El Salvador, según mencionan, también existe el peligro en que nos convirtamos en una Nicaragua con una reelección indefinida, o que también nos convirtamos en una especie de Venezuela con Maduro. ¿Cuáles son los criterios respecto a este análisis? Exacto, volvemos otra vez al criterio de ciencia política. La ciencia política no es una ciencia exacta. Lógicamente trata de predecir lo que va a suceder. Y como seres humanos no somos perfectos, pero podemos ir haciendo perfectible lo que hacemos. No podemos decir que va a suceder lo mismo que Venezuela, que es una posibilidad, sí. Sin embargo, yo hasta la fecha, los indicios que he visto, dudo que se llegue a eso. Ejemplo, aquí el presidente Bukele en ningún momento ha cerrado un canal de televisión. Es más, lo hizo en su momento Antonio Saca con Mauricio Funes, ¿te recuerdas? Francisco Flores, cuando le cerró el espacio a Mauricio Funes en Canal 12. Ya estamos haciendo publicidad. Sin embargo, es cierto. Y eso no era en ese momento una medida dictatorial, que el presidente Flores en su momento le ordenara a ese canal de televisión que le cerrara el espacio a Mauricio Funes. Y no es que estemos haciendo promoción a Funes, sin embargo, era algo autoritario eso. O sea, sucedió. Sucedió, y así sucesivamente un montón de situaciones. En su momento, o sea, otros sufrieron también persecución con el Frente cuando se opinaba acerca de su gobierno. El presidente actual nunca ha cerrado un canal de televisión. Lo ha tratado de llevar un debate de ideas a través de redes sociales, si te das cuenta. Válidas o no, así se ha hecho. Las manifestaciones que se han tenido, la última, el 15 de septiembre, ¿viste tú alguna represión en contra de la oposición política? Yo no he visto alguna de la policía golpeando gente. Es más, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, hemos visto gente haciendo eso, manifestándose, y la policía ha venido y los ha golpeado. No necesariamente recientemente. Para la pandemia, ¿te recuerdas cuando en Europa la gente se quejaba por el confinamiento? Represión, gas lacrimógeno. Aquí no tuvimos eso. ¿Por qué? Porque el presidente fue clave en generar esa conciencia de la importancia y la necesidad de la cuarentena que se tenía.
¿Tú te recuerdas cómo inclusive en su momento otras instituciones que todavía pertenecían a la oposición buscaban delegitimar eso, quitando los cercos sanitarios, el exfiscal que se tenía en su momento? Es decir, la población ha hecho una valoración de eso. No hemos visto ninguna represión en cuanto a una opinión pública. Al presidente le han dicho de todo. Apelativos ofensivos a su esposa, a su hija. ¿Te recuerdas los cacerolazos en su momento para la pandemia? Sí. Despertemos a Laila. O sea, ¿qué es eso? Hemos llegado a una violentación ya física de la persona. La oposición ha caído en ridiculeces, en bajezas que no puede argumentar las ideas que quieren exponer, sino que le gana más el hígado y te vuelve sus enemigos y cae en este tipo de situaciones. Yo creo que al final no tenemos un indicio de ese tipo. Lógicamente, mira, a la fecha no hay un candidato potable ni partido político que pueda hacerle una oposición real a nuevas ideas y al presidente Bukele, hoy que ya anunció su postulación. No hay, no existe. Y no tienen ya tiempo para crearlo. Difícilmente lo van a hacer. Y tal cual menciona, vamos a analizar en el siguiente bloque respecto a la idea de que la oposición participe como un solo bloque. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual usted podrá analizar en las distintas redes sociales, se ha comentado o se rumora que la oposición para 2024 puede actuar como una alianza unificada para tratar de hacerle frente al actual presidente Nayib Bukele. Luis Enrique, ¿puede funcionar esta estrategia siquiera para volverle a dar fuerza a la oposición? ¿Puede la oposición quedar viva para 2024? ¿Puede conseguir algo si se une como un solo bloque? Yo lo dudo mucho, según los datos. Es que mira, para que una oposición política, sea cual sea, logre cobrar fuerza, también se necesitan desaciertos fuertes del gobierno del momento. No depende solo de ellos. Exacto. Y si al final el presidente Bukele actualmente tiene un nivel de aceptación grande, una evaluación en seguridad pública, en salud, en diferentes áreas, solo lo indico en lo que la población reprueba. Imagínate qué interesante, porque han sido pocos los desaciertos. En gobiernos anteriores se tenían una infinidad de desaciertos. Eso no ha permitido lacerar su apoyo popular. Eso lógicamente le impide también a una oposición vender una nueva propuesta, porque tú vienes como a buscar sustituir a alguien vendiendo algo mejor. Y si al final no lo supiste hacer cuando fuiste gobierno y tuviste la oportunidad, que yo creo que es lo que ha marcado muchísimo tanto a Arena y el FMLN, que no pudieron resolver nada de los problemas del país en su momento. Y ahora quieren venir a dar cátedra, entre comillas, de cómo hacerlo cuando ellos no pudieron hacerlo. ¿Me explico? Y vienen con esta tergiversación, lógicamente tienen que buscar qué hacer y están en su derecho de hacerlo. De hacer un frente común, diferentes partidos, lo cual tampoco les va a servir. Dime, ¿qué figura potable tienen ellos? O sea, yo no digo que las personas que estén en oposición no tengan la inteligencia, la capacidad para políticamente, sin embargo, que tengan la aceptación es muy diferente. O sea, son figuras ligadas al partido Arena, ligadas al FMLN, y ves inclusive la gente de oposición del FMLN mencionando que sí, que es necesario que los partidos tradicionales lleven gente de afuera, porque ellos mismos aceptan de que orgánicamente no van a ganar. Similar a lo que hizo el FMLN con Mauricio Funes. Sin embargo, un contexto totalmente diferente, porque Arena en ese momento ya tenía un desgaste grande. Llevaban un candidato en su momento, Rodrigo Ávila, que no le generaba una competencia real a Mauricio Funes. Ahora es diferente, tienes al presidente mejor evaluado de la historia de El Salvador, al presidente mejor evaluado de América. ¿Qué candidato le vas a poner a la oposición política? Para comenzar, no hay ni un partido que tenga una aceptación, ni mayoría de diputados que la bancada sean. Es decir, si nos vamos a esos datos duros, es difícil. No imposible, pero es difícil. Esto también se ha dado a debatir en redes sociales, y es que se considera que es mejor que la oposición no participe para 2024. ¿Es prudente hacer esto para la oposición?
Mira, ahí tienes que hacer una serie de valoraciones realmente, porque al final yo creo que en política, si tú sigues una causa, como te digo, o sea, la democracia es así, te da el derecho de estar en la oposición, de estar a favor del gobierno o de no ir a los comicios, por un ejemplo. Sin embargo, cuando tú haces algo por el país y votas, yo creo que es un derecho y a la vez una obligación como ciudadano. Pienso que en su momento pueden hacerlo. Pienso que deberían de hacerlo porque al final, mira, las encuestas ahí están, ya van dos elecciones legislativas, también del Parlacen, alcaldes y la de presidencial, que fueron victorias rotundas de Nuevas Ideas. Creo que si nos vamos a eso, si no van a quedar con la especulación nuevamente de que como no participamos ganaron, o sea, es decir, ¿qué argumento van a tener entonces? Entonces, ¿por qué no participaron? Les va a decir la población. Es mejor que participen y que nuevamente tengan una derrota electoral, porque yo no veo posibilidad que vayan a ganar de alguna forma. Difícilmente, y por el contrario, yo pienso que diputados del FMLN que todavía existen, de Arena, van a perder sus curules. Pienso que inclusive lo que está haciendo la Asamblea a nivel de encuesta, te recuerdas, la bancada CIAN todavía tiene una mejor evaluación que toda la Asamblea Legislativa, tiene el 7.18 en una encuesta que se sacó hace 2 meses. Importante, porque en el pasado ninguna Asamblea Legislativa salía aprobada. Ahí puedes ver cómo la población ha avalado esa gobernabilidad que le ha brindado la Asamblea al Ejecutivo. Por ese lado diría yo que inclusive van a seguir potenciando a sumar más diputados. Ejemplo, Margarita Escobar de Arena, ¿dónde está? Abandonó su curul. Hay 2 diputados que eran de Arena, Donato Baquerano y el otro señor Reyes, que renunciaron a Arena. Esa es una muestra de fragilidad de ese instituto político. Ves al FMLN dividido, 2 y 2 diputados. Y cuando dan sus argumentaciones en el Pleno, en sus redes sociales, realmente es algo risible. Disculpa la palabra, pero es cierto. Y creo que la población ahora, ya no la engañes, a través de las redes sociales tenemos un mejor acceso a lo que pasa en el Pleno y podemos ver la importancia que la Asamblea Legislativa, que son de Nuevas Ideas y algunos aliados políticos, le están dando a los temas de país. Ok, entonces podemos mencionar que la oposición sí debe participar a pesar de que no tenga opciones tal cual como usted dice. Debería participar indudablemente. Mira, si tanta es el supuesto descontento que ellos dicen, planteémoslo de esta forma. Los voceros de la oposición dicen que la patria se está perdiendo, que hay que recuperar la libertad, lo cual no se ha perdido, que hay que recuperar la libertad de expresión. Entonces, si es así, como ellos lo plantean y que ellos dicen se autodenominan los buenos, preséntense en las elecciones a ver cómo les va. Ese es el reto realmente electoral que van a tener para el 2024, tanto a nivel de presidente, asamblea y alcaldías. Veamos cuál es la capacidad que tienen ellos de recuperar o ganarle curules al partido de Nuevas Ideas. Y como te digo, yo no soy vocero de Nuevas Ideas, sin embargo, el análisis político así es. Como analista de ciencias políticas nos encaminamos a eso, tenemos los datos, los retomamos para un análisis muy puntual de lo que está pasando de la realidad nacional. O sea, no estamos analizando sin datos, tenemos las encuestas, tenemos los resultados, la aprobación de la gente, inclusive de la diáspora. El CIESCA, que es una casa encuestadora, ha hecho todavía en Estados Unidos una encuesta que supera al 80% del presidente Bukele, allá por el 92%. Y si te recuerdas, la diáspora va a poder ejercer el sufragio. Otra deuda pendiente de gobiernos anteriores, ¿me explico? ¿Qué sucedió cuando el presidente se postuló con gana para la presidencia? Gente que pagó su boleto para venir a votar. ¿Por qué? Porque años anteriores se los habían impedido, los veían como una competencia o no les interesaba a los gobiernos anteriores. Ahora eso ya cambió. Sí. Yo creo que se va a terminar de sepultar a una oposición que con ese discurso quiere hacer ver como que estamos mal, lo cual no es cierto. Mira, si hay un sinfín de medidas, por ejemplo el congelamiento de combustibles. En nuestro país no hemos visto manifestaciones por alza del combustible, ¿verdad? En Panamá sí, hasta patrullas policiales se han robado a los manifestantes. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Lasso, lo vuelvo a mencionar, en su momento criticó al presidente Bukele por el estado de excepción y las medidas arcaicas, decía él. ¿Qué le sucedió al presidente Lasso en Ecuador? Grupos indígenas comenzaron a hacer manifestaciones directos a Quito, la capital, por el alza de los combustibles, una medida que el presidente logró congelar acá. Y veamos la importancia que en Quito, en Ecuador, la gasolina es más barata que acá. ¿Y qué hizo el presidente Lasso? Decretó estado de excepción. Es decir, no pudo con la convulsión social del momento, ya ahí por junio, julio. Es decir, en ciencia política es así, la realidad, la cuestión social tiene sus momentos. Yo entiendo que no va a haber ningún presidente en el mundo que va a estar 100% avalado por toda la población, sin embargo estos números son altos, como lo han tenido otros mandatarios en su momento. Claro. Eso hay que mencionarlo. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En resumen y a fin de cuentas, ya nos está diciendo nuestro analista Luis Enrique Contreras que la oposición no tiene posibilidades o tiene muy pocas para 2024. Entonces, de igual manera, ¿tiene algo que ofrecer la oposición? Es decir, ya estamos hablando de las pocas quejas que puede tener, como por ejemplo el caso del Bitcoin, ¿no? Que es uno de los pocos desaciertos. ¿Pero tiene algo que ofrecer? Mira, ¿sabes qué es lo importante? Y mencionaste a la población, no se trata de que nos veamos como enemigos todos. Sí. Pienso que cuando algo se hace bien hay que reconocerlo. Sin embargo, no toda la oposición, algunos de la oposición no digo que no tengan la capacidad de hacer aportes. Sin embargo, hay unos que caen en un antipatriotismo letal, exigiendo condenas internacionales contra nuestro país. O sea, eso no es así. ¿Cómo quieres que tu patria se venga abajo porque tú no estás en el poder? Ahí puedes ver que políticamente esas personas fueran nefastas en el gobierno, que no les interesa beneficiar a la población. ¿Me explico? Y mira, a mí a veces me gusta hacer la analogía con cuestiones deportivas, porque al final es una forma a veces para que la gente lo entienda de otra forma. Sí. Mira, si una selección tiene buenos jugadores y ganas con ese equipo, tú eres el entrenador, ¿para qué vas a hacer un cambio de delantero? Sería algo feo, algo antideportivo que otro delantero que está de suplente desee que se lesione el delantero para entrar él. Estás diciendo un mal para un compañero tuyo, sí, para poder ser tu titular. Eso no es así. Yo creo que al final, si en su momento el gobierno tiene muchos desaciertos, la población va a estar en la facultad de poder votar por otras opciones políticas. Sin embargo, hoy por hoy no es así. La coyuntura, la realidad actual de El Salvador, hoy por hoy, Nayib Bukele lidera toda encuesta y todo nivel de aprobación, aunque a muchos no les gusta. Como te digo, ya te vas a opinar con el hígado, ya estás pidiendo que la comunidad internacional lo sancione, ya estás pidiendo que ojalá se venga una crisis económica para que el país se vaya mal. Eso no es así. Yo creo que hay que ser muy antipatriota para desear algo de esa índole para El Salvador. Desde luego. Luis Enrique Contreras, hay que continuar analizando qué es lo que va a suceder en nuestro país respecto a lo que se viene en los próximos meses, a más comentarios y a más acciones, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, no queremos despedir sin antes agradecerle por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación y siempre estamos en la disponibilidad para poder interactuar con la audiencia y analizar la coyuntura nacional. Y desde luego lo esperamos próximamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz noche, que descanse. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.